tal? Bienvenidos a esta crítica y reseña de la película Ullarey, del director de cine documental Javier Corcuera. Eh, es una película que va a tratar sobre las masacres, sobre la masacre de Juliaca, que ocurrió el 9 de enero del 2003. Es una película bastante controversial por por lo que cuenta, por estos asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas militares y policiales del Estado. Ya han pasado 3 años desde aquel acontecimiento y, digamos, los familiares de las víctimas aún no tienen justicia. El Estado, mejor dicho, la Fiscalía, ha mellado los casos, los procesos, y en apariencia es como si buscara impunidad para aquellos implicados del, del delito, ¿no?, de asesinato, inclusive también a los actores políticos, como puede ser la exmandataria pues Dina Boluarte. Ahora, esta película ha intentado ser censurada en varias cadenas de cine, como por ejemplo Cineplanet, donde simplemente se proyectó en pequeñas salas de cine en horarios inaccesibles. Y si bien pueden decir que, bueno, pero al final la transmitieron, el hecho es que intenten de alguna u otra manera impedir que el gran público o que realmente haya salas accesibles, horarios accesibles, eh, genera eso mismo, ¿no? Que la población impida que pueda ver estas películas, ¿no? A menos que haga grandes esfuerzos para quedarse hasta las 10 de la noche, salir tal vez a las 12, ¿no? De la madrugada del cine, lo cual es un poco probable. Entonces, eh, esta película ha sido, digamos, víctima de un intento de censura, ah, lo cual es entendible. Pero bueno, esta reseña la voy a dividir en dos aspectos. El primer aspecto va a ser el aspecto cinematográfico, hablo de lo visual, hablo de el sonido, ¿no? Hablo de las imágenes. Y el segundo punto va a ser sobre el guión y la estructura que tiene el documental. Ahora, para empezar, la película tiene imágenes muy sólidas, es decir, a, a pesar de ser un documental y no ser una ficción, donde tú puedes inclusive imaginar y generar fantasía. Aquí se muestra la belleza que puede tener Juliaca. Hay imágenes impactantes, tal vez los pueda mostrar por algún lado. Eh, y también imágenes desoladoras, hirientes, que conmueven bastante al espectador, que le genera lo que se llama como la catarsis. Eh, y claro, es bastante impactante lo que se narra, lo que narra las imágenes. No hablo de lo que narra la estructura del guión, lo que narran las imágenes es bastante impactante, es bastante fuerte, porque no solo se muestran Juliaca, sino también se muestran a las víctimas, muchas veces mirando al horizonte, se muestran a las víctimas perdón, a los familiares de las víctimas en primer plano, narrando sus hechos, o los hechos que ellos vivieron, cómo perdieron a sus familiares, inclusive lo que se mantuvo después, las secuelas que mantuvo como traumas psicológicos, heridas que nunca van a sanar, hablo de heridas físicas. También hay escenas, evidentemente, del sucedido, de las protestas, de cómo los policías, digamos, lanzaban bombas lacrimógenas, disparaban al cuerpo, de cómo, digamos, en helicópteros disparaban gases lacrimógenos a la población, disparaban a la población también perdigones y balas, eh, sin saber a quién le caía o a quiénes mataban, ¿no? Entonces, bastante cruel, bastante repudiable ese accionar. Realmente viola bastante eh, lo que serían los derechos fundamentales, ¿no? Porque eh, pudieron haber pasado inclusive peores cosas de lo horrendo que ya es realmente lo sucedido. Eh, Ahora, eh, como le digo, es un tema un poco fuerte, un poco delicado. Y con respecto a la estructura de la historia, no sé si diga spoilers, no sé si puede hablar del término spoilers, o spoilers, pero lo que sé es que la historia no solo se va a centrar en lo que pasó ese 9 de enero, ¿no? Sino va a expandirse más, va a pasar de un hecho digamos, de un acontecimiento a un problema estructural.
y vamos a ver esa narrativa de inicio a fin, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que sucedió en Juliaca no es un hecho aislado, no solo es del acontecimiento, no solo es por Dina Boluarte, es un accionar que constantemente tenía el Estado con respecto a cómo hacerle frente a estas poblaciones indígenas, ¿no? Entonces vamos a ver digamos, narraciones de familiares de cómo van a hablar de sus antepasados que participaron también en luchas anteriores por la educación, donde fallecieron bastantes líderes indígenas, donde fueron ejecutados en las plazas por parte de las fuerzas eh, policiales y militares. Y claro, la idea es explicar que lo que pasó no solo es el momento, o sea, es un hecho estructural, que no se va a cambiar simplemente con buscar justicia en el momento, sino que hay que replantear cómo es que se ha estructurado este país, ¿no? Cómo es que nos vemos entre nosotros, los peruanos, cómo es que se percibe la cultura, cómo es que se percibe lo digno, ¿no? En el sentido de que muchas veces por parte del Estado se percibe como si estuvieran peruanos y peruanos, ¿no? Donde hubiera un peruano de primera clase y uno de segunda categoría o segunda clase. Entonces, eh, es un hecho bastante triste que sucede en mi país, me duele bastante. eh, y, y claro, yo no soy de ninguna forma ajeno a- al contexto de mi historia, ¿no? Em, Hacer documentales es bastante complicado al hablar, porque le hice unas preguntas al director, ya que estuvo presente el día de la función, me explicó que fue bastante empírico cómo es que se planeó y cómo es que se realizó este documental. Es decir, eh, digamos, al principio no se pensaba hacer un documental o hacer una película, pero con el tiempo se empezó a añadir, a conversar, a hablar historias vivas, a conocer el pasado y poco a poco se empezó a entender cuál era la amplitud de la situación, ¿no? ¿Cuál era la realidad? Y la realidad, como digo, se muestra de forma estructural, es decir, no es, digamos, la ventana, es la casa entera. Entonces, eh, valoro bastante eso, porque es complicado y lo supo narrar bastante bien. Eh, y claro, es bastante oportuno en esos momentos tan complicados. Creo que se me pasó a hablar del sonido. Está bastante correcto. Utilizan canciones, eh, digamos, muy reconocidas aquí, en el sentido de que se han escuchado en varias protestas. Y también sonidos con arpa, con violines. Aparece bastantes veces los sicuris. Los sicuris son, ¿cómo decirlo? Son como bandas, ¿no? O orquestas, digamos, al estilo andino, eh, que siempre están presentes. Tal vez coloque el sonido de cómo suena, e inclusive de cómo se muestran en el documental. Se muestran danzas también en el documental y se muestran fotografías incluso de acontecimientos pasados, eh, bastante fuertes, la verdad. Y claro, les invito yo también a ver este documental. No sé si sigue en salas de cine, pero si es que el director o tal vez alguna asociación, eh, digamos, se apertura a mostrar la película al público, es importante verla, más si eres peruano, más si eres peruano. Eh, y claro, tiene una calidad muy hermosa, es decir, hablo de su producción. Duele bastante, hay imágenes y palabras que duelen bastante. Yo lloré, sinceramente lloré, porque te rompe el corazón ver ciertos testimonios muy fuertes de niños, de mujeres, de madres que perdieron a sus hijas, de abuelas que perdieron a sus nietos. Entonces, mm, es bastante delicada la situación, ¿no? Pero eso, ¿no? Recomiendo. Gracias por escuchar esta reseña. Realmente, si se da cuenta, no hay como tal un guión.
pero creo que era necesario hablar de este tema. Es un tema, como les digo, muy controversial, que está, eh, digamos, de boca en boca aquí, y es importante la difusión de un documental, inclusive, que ha sido víctima de censura por parte de cadenas de cine. Entonces, les invito, no dura 2 horas, si no me equivoco, no me di el tiempo, pero eso es, te vas a quedar pegado a la pantalla, no te vas a aburrir. Hay momentos de que se habla en quechua, o sea, se habla en quechua, en aymara y en español, pero está subtitulada, entonces la vas a entender, ¿no? Eh, y eso, ¿no? Le invito al público, ¿no? A ver este documental y gracias.